¿Listo? Hola, buenos días. Mi nombre es Simona Monserrat y como mencionó la maestra, yo estoy haciendo una sistematización de obra titulada Cronos, la contención, inmovilidad y descontrol como herramientas interpretativas para potenciar la presencia escénica del bailarín. Y mi asesor es Mari. Siguiente, por favor. Mi objetivo con esta obra y con esta investigación primero es poder aproximar a mis bailarinas al reconocimiento de la presencia escénica en su corporalidad a través de estas herramientas que ya mencioné anteriormente, que es la contención, inmovilidad y descontrol. También poder evidenciar que existe esta parte de la presencia escénica y que es algo que se desarrolla y que tenemos que ir trabajando dependiendo de nuestro contexto como bailarines y también del proceso que nosotros vayamos teniendo en nuestro entrenamiento. También es poder tener este reconocimiento y conocimiento justo de la manipulación, que la presencia escénica es algo que se manipula a través de nuestras vivencias o del proceso de la coreografía que vayamos teniendo. Siguiente, por favor. Una de mis preguntas o posible pregunta de investigación sería ¿por qué la contención, inmovilidad y descontrol podrían funcionar como herramientas interpretativas para potenciar la presencia escénica del bailarín? O sea, ¿por qué entre todas las herramientas que nosotros podemos obtener como bailarines, estas son las que nos pueden ayudar a potenciar? ¿Qué tienen en específico estas herramientas que son las que nos podrían ayudar? Y en este caso, pues en mi obra. Siguiente. ¿Qué quiero decir con todo esto del título y de la pregunta? Bueno, yo busco hacer una obra donde pueda exponer la importancia que tiene la modificación de la energía. Energía, tengan esa palabra como mucho en la mente porque después la voy a estar explicando, que para mí ha sido un concepto que he tenido que trabajar bastante. Y bueno, a través de estas herramientas poder potenciar, como ya dije, la presencia escénica, pero para poder yo seguir diciendo que es la presencia escénica me gustaría poderles explicar cómo es como yo la entiendo o cómo es que yo la quiero ver. Y para esto pues yo me apoyo mucho de Patricia Cardona, que dice que tener presencia significa saber cautivar la atención del público e imponerse. Asimismo provoca inmediatamente la identificación con el espectador. Esto me costó a lo mejor algo de trabajo entender que no solo pasaba en los bailarines o en la danza, sino que pasa en más partes, pero obviamente como yo soy una persona que se está formando como intérprete y danzante, pues yo lo veía desde mi vivencia. Me pareció muy importante, y por qué buscaba la presencia escénica era porque yo veía una obra de danza y me parecía súper importante e interesante cómo es que una persona que solo está caminando enfrente de mí puede llamar más mi atención que alguien que está haciendo 20 piruetes, 20 mortales y está echándole todas las energías y yo no podía decir de la que solo estaba caminando enfrente de mí. Yo decía, ¿qué pasa como bailarín o qué proceso tiene que tener como bailarín para que yo no te pueda dejar de ver si solo estás caminando? Y esto también lo noté mucho en las batallas de baile, más en específico en las danzas urbanas. Yo soy una persona que entrena las danzas urbanas y que ha tenido como un estudio. Entonces cuando yo iba a las batallas de baile, de freestyle, yo decía, ¿por qué una persona en cuanto se plante solo levanta los brazos, yo no la puedo dejar de ver? Y le gana a otra que me hizo 20 mortales, que se aventó, que se puso de cabeza. ¿Qué tiene esa persona que solo con levantar los brazos y decir como, aquí estoy, me llama más la atención que la que tiene este impacto físico? ¿Qué pasa en ese proceso? ¿Qué tiene que suceder para que esto sea más importante que el exponente físico, ¿no? Siguiente, por favor. Para esto, primero, justo era lo que les decía, que guardara la palabra energía. Energía no lo veo como algo espiritual, no lo veo como esta parte de manifestar, como esta parte justamente como que cuando decimos energía, no a lo espiritual. Eso dejémoslo totalmente de lado, yo no me estoy metiendo con eso, sino más bien lo estoy viendo como un concepto, como una herramienta, justo como les decía. Y bueno, la energía yo la estoy entendiendo que son como estas intenciones hacia las que nosotros movemos nuestro movimiento. Porque no sé si se han fijado que cuando nosotros entramos a una clase de danza o somos nuevos, muchos maestros de danza utilizan esta parte o esta palabra de mete más energía, es que energía en esto, es que energía en aquello. Pero nunca nosotros como bailarines nos dicen, la energía es esto. O sea, nosotros lo tenemos que ir entendiendo como vamos agarrando la onda del baile, agarrando la onda del entrenamiento, pero ningún maestro te dice, la energía es esto o quiero que hagas esto con la energía. Solo te dicen, mete más energía, o es que en este paso la energía que yo en este paso, pero ¿qué es? ¿Qué me estás pidiendo en específico? Entonces yo al principio decía, pues sí, la energía,
Después ya fui entendiendo que es esta parte de las atenciones y hace poquito, hace como la semana pasada con mi asesor encontramos un concepto que me gustó mucho que son los estados psicofísicos, que dice que son trabajos que requieren respuestas específicas. Por ejemplo, un piloto de avión no está pensando en manejar un carro, porque esa no es la intención que tiene, sino está pensando en un avión. Si él piensa en un carro, obviamente su respuesta corporal, su respuesta mental va a ser totalmente diferente si está en lo que tiene que estar en específico. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora voy a hablar ya más de mi obra. Es una obra que ya está y que está en proceso de poder alargarla y poder llegar ya como una conclusión en específico. Se titula Cronos. Esta obra yo la he estado trabajando ya durante 2 semestres, ya la he presentado 2 veces en foro, las 2 veces ha tenido como estas partes de cambio porque son como estos procesos de aclaración que yo voy teniendo en mi mente. Sí. La obra se divide en 3 escenas. La primera escena es de la contención, es cuando el movimiento tiene un lugar en específico, una planta en específico, un lugar en específico, o sea, toda esta parte es coreografiada, y también la intención de lo que yo quiero que hagan, se los digo directamente qué es lo que busco. La segunda parte es la parte de la movilidad, que era la que yo les decía que me parece muy importante, que es cuando un bailarín solo está parado en la escena y tú le estás prestando la atención, como si estuviera haciendo una cosa increíble. Y literalmente aquí mis bailarinas pues están paradas durante 1 minuto sin hacer absolutamente nada mientras pues están en escena. Y me parece muy, muy importante esta parte porque digo, ¿qué tiene que pasar en la corporalidad justo para que yo solo ponga un bailarín parado y tú digas, wow? O sea, no estás haciendo nada, pero wow. Ya la tercera parte, que es la del descontrol, yo me motivé mucho y me inspiré en esta parte de cuando uno va a clases de baile o es juego en una danza, en una técnica, y por más que tú intentes que tu mente, que tu cuerpo haga lo que tenga que hacer en una coreografía, no puedes. O sea, te ponen una rutina de 8 tiempos y tú no puedes por más que intentes, porque tu cabeza esté ahí, por más que tú quieras llegar al tiempo, no puedes. Entonces me parece como muy importante decir, yo tengo mi intención de querer hacer esta rutina o esta parte, pero mi cuerpo no puede, mi cuerpo está tan jugado en energía que hace otras cosas que no tiene que hacer, hace todo lo contrario a lo que tiene que hacer. Y entonces es esta parte de cuando la energía está como muy dirigida, de repente la empiezas a contener y explota. Así yo lo veo como esta tercera parte. Siguiente, por favor. Y bueno, mi lenguaje dancístico estoy utilizando 3 conceptos, 2 muy importantes, que es el punking y el walking. El punking es como el papá del walking y es esta parte interpretativa, donde vivencia, donde expresa, no busca en algo en específico como movimiento, sino más bien como esta parte de vivir el momento, de disfrutar lo que está haciendo. Y el walking, a diferencia, ya sí es como esta nomenclatura de pasos, esta parte donde ya está haciendo como la técnica, que ya es como dirigido hacia lo que tiene que hacer, y aunque no es específicamente de los brazos, porque también se pueden incluir más partes del cuerpo, sí va muy direccionado al movimiento de los brazos y es una danza urbana. El movimiento lo veo mucho como esta parte de hacer círculos y figuras con los brazos, que es diferente que la que confundimos con el bow. El bow es un poco más como de hacer líneas, el walking es un poco más libre en ese sentido. Y también pues estoy utilizando el contemporáneo porque obviamente pues estamos en la carrera y es algo que me ha motivado bastante en la carrera, y me gusta mucho esta combinación de decir el contemporáneo con el walking. Y luego me olvidé. Ella es Lorena Valenzuela, una de las exponentes más fuertes de México, una de las pioneras del walking, que ahora pues trabaja y vive en Europa. Y de ella me parece muy interesante su movimiento porque es como que
sí es muy explosiva, pero como que se da sus momentos de respirar, de decir, a ver, aquí, ok. Y en ese momento estábamos como en un evento y justo la energía estaba como así muy a explotar y ella podría haberse descontrolado, ¿sí? Pero se daba como este momento de respirar y decir, a ver, mírame, estoy aquí, pero mírame. Y me parece muy bonito su movimiento. Ella creo que no tiene bases de contemporáneo, pero igual utiliza mucho lo que es la parte del suelo y de la interpretación. Así que, por favor. Y bueno, para poder decir yo todo esto he tenido que recorrer un camino muy largo, poder aclarar mis ideas, poder saber qué es lo que quiero decir, porque al principio tenía la idea de lo que quería decir, pero no sabía cómo decirlo, era muy revoltoso porque quería hablar de una cosa, al mismo tiempo quería hablar de otra, entonces no se entendía de qué era lo que quería hablar. Y al principio yo quería hacer una combinación de walking con contemporáneo, pero ya analizándolo, no quería solo poner paso de walking, paso de contemporáneo, paso de walking, paso de contemporáneo, porque aunque sí me gusta mucho y en las danzas urbanas el walking es mi estilo favorito, no le veía como esta parte de decir, pues sí, o sea, sí estoy combinando estas dos danzas, pero ¿qué quiero decir con estas dos danzas? Y esto me surgió porque yo me di cuenta que los bailarines que hacen walking y han tenido formación de contemporáneo, su corporalidad y su interpretación cambia mucho a las personas que solo se han formado en urbano, en el walking a través nada más del urbano. Entonces yo decía, ¿por qué las personas que se formaron en contemporáneo tienen esta corporalidad? Obviamente por el entrenamiento, pues, pero ¿qué es lo que pasa que hace que sea diferente, ¿no? Entonces al principio quería como hacer ese contacto, que fue mi primer contacto, pero no era algo que me gustara mucho, que me motivara demasiado. Después tuve mi segundo contacto, que era un concepto no tan definido, que era justamente de la energía, que fue que yo me di cuenta y fue que pude observar en las pantallas que a mí lo que me gustaba ver de una persona era la energía, la manera en la que se proyectaba, y justo me encontré esta palabra de proyección, pero que quería yo investigar fue muy difícil porque proyección a veces se confundía con esta parte de las artes visuales. Entonces no encontraba como muchas cosas que yo dijera, ay. Entonces justo no era un concepto definido y también si lo buscaba como energía, pues me hablaba directamente de la energía de calor, de la energía espiritual. Entonces era un concepto no tan definido que sabía que era lo que yo quería ver, pero no sabía cómo mencionarlo, cómo encontrarlo, cómo decirlo. Después tuve mi contacto de declaración, que fue la presencia escénica, que era lo que yo realmente, era lo que veía, lo que me gustaba, lo que me llamaba la atención. Y ahí me di cuenta justo que no solo venía de la danza, sino también que venía del teatro, que venía de otros lados. Y fue de ahí donde empecé también a leer textos de teatro, como era la presencia del actor. Y yo decía, bueno, esta parte también se puede mover a la del bailarín, pero justamente como yo soy con los que tengo contactos con la danza, pues yo lo veo desde la danza. Y esta presencia me di cuenta también que no solo se veía en el walking, sino que se veía pues, en otras danzas, en otros estilos, en otros lugares. Pero yo ahí fue donde definí que no quería hablar del walking como una investigación, sino más bien utilizarlo como un lenguaje dancístico a través de lo que yo quería decir, pero quería hablar de la presencia escénica. Ya después tenemos mi último contacto, que es el que pude aclarar hace una semana, que ya estuve como más tranquila, que hablé con mi asesor y ya me dijo, a ver, ¿qué es lo que quieres? Y yo, no lo sé, solo quiero hablar de la energía. Y yo me dijo, ¿pero la energía qué? O sea, ¿qué de la energía? Y yo, pues sí, la energía como esto, ajá, Luna, pero ¿qué es la energía? Y yo, no, pues no sé, o sea, solo sé que quiero hablar de eso. Y entonces tuve que tener un momento de aclaración también, decir, ok, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que busco? ¿Qué es lo que quiero decir? Y yo me encontré esto, que la energía yo la tenía que ver como una herramienta para la interpretación, que no era como solo hablar de la energía, sino que funcionara de alguna manera esa energía. Y me encontré con estos estados psicofísicos que les digo que los encontré hace una semana, que me pareció muy interesante porque hay veces que nosotros vemos las cosas como tan naturales que no las ponemos a analizar, como esta parte que les digo, un piloto de avión pues obviamente tiene que pensar en el avión, pero eso ya lo pensamos nosotros como algo lógico, cuando no es tan lógico, porque si él está pensando en hacer otra cosa no va a tener el mismo resultado si piensa que es lo que tiene que hacer. Entonces me pareció muy importante porque siento que eso es lo que pasa cuando un bailarín está caminando en la escena y no lo podemos dejar de ver, porque no está pensando en que está caminando en la calle o que él está
está caminando para ver a una persona, o él está pensando en una fibra, él está pensando en caminar, en proyectar, en tener esa presencia de caminar. Entonces eso es lo que le funciona para que el espectador lo pueda ver y no estar haciendo 40 fibras y tú digas, ok, están muy padres tus 40 fibras, pero no me están diciendo nada, solo me están saliendo bonitas, pero pues eso qué, o sea, eso lo hace, diría la Magaña, eso lo hacen 20,000 niños de China también. ¿Tú qué me quieres decir? Y ya entonces encontré esta herramienta muy importante que es lo que me aclaró, que ya yo pude decir, ok, quiero hablar a partir de esto. Siguiente, por favor. Y bueno, a la conclusión que llegamos con mi asesor fue que yo tuve que hacer un concepto de energía para yo poderme referir con mis bailarinas y pedirle las cosas que yo quería en específico y no solo llegar y decir, en este paso necesito que me metas más energía, porque esa persona podría interpretarlo como, ok, pues quiere que lo haga más rápido, o ok, quiere que lo haga más fuerte, más enojada, sino que ya yo a partir de las herramientas que encontré que eran las funcionales para mí, que era la contención, inmovilidad y descontrol, puedo decirle a mi bailarina, ok, en esta parte quiero que tu intención vaya dirigida hacia esto, ya no solo llegar y decirle, quiero que metas más energía. Entonces yo tuve que construir un concepto de energía del bailarín o intérprete para referir una serie de elementos o estados, ya sean físicos, emocionales, que dan como resultado la interpretación. Fue un proceso muy largo, porque justo era la pregunta de investigación, ¿no?, que yo les decía, porque estas tres herramientas son importantes entre todas las herramientas que yo puedo obtener como bailarina o que yo puedo obtener durante mi proceso, porque estos tres elementos son importantes. Y bueno, fue con los que yo me encontré y con los que yo les di sentido en las batallas, en que la contención de esta parte era lo que a mí me llamaba la atención, la movilidad y el descontrol, pero ¿cómo les diría? Como esta parte de identificación, ¿no? Y me pareció muy importante eso porque en el bailarín, pues obviamente hay más herramientas, pero siento que esas son las que a mí más me llaman la atención, como cuando un bailarín está bailando y de repente está un momento de calma y dices, ok, ya incluso como espectador me dejas de respirar, porque sí estás haciendo como todo esto, pero ya hiciste tanto que ya ni siquiera te puedo ver de la misma manera porque ya me abrumaste visualmente. También esta parte de justo del poder, de tener esta intención dirigida hacia algo. Y ya por último les voy a poner un pequeño trailer de lo que sería mi obra, para que lo vean y lo disfruten.
porque justo la contención, la inmovilidad y el descontrol son cosas que definen lo que es la energía, porque la energía mueve el mundo, la energía mueve el sistema solar, el universo, es el concepto básico o central que atraviesa a las ciencias exactas, la energía. Entonces, evidentemente la energía tiene contención, tiene inmovilidad, tiene descontrol, pensar en las tormentas solares o en las estrellas. Entonces, no estaría de más que trates, porque todo lo que decía yo lo entendía muy bien desde el concepto de energía de la física, que no está peleado por lo que encontraste, o sea, lo encontraste creo que con un camino más largo, si hubieras empezado por ahí. Esa es una cosa importante, ¿no? Antes de la actoralidad, desde el teatro hay otro concepto que también puedes fundamentar de manera muy interesante, y lo dijiste al final así de pasadita, la intencionalidad. El actor sobre la escena maneja una intención para manejar su presencia escénica. Si hay una intención que es una fuerza que parte desde el interior sustentado por la emoción, pues ahí tiene la intencionalidad para favorecer tu presencia escénica, para lo que quieres decir dentro de la escena, no fuera de escena, y poder tener proyección. Son conceptos que se manejan para el actor: intención, proyección y presencia escénica, evidentemente. Un poco para la sistematización, podemos buscar algún material y compartirlo nada más para que tengan referencias en ese sentido. Y por último, esto va para todos, y si es un jarroncillo de orejas, ¡ay, esto no se va! Bueno, ojo, chicas, chicos, no es lo mismo esto, es automático, ¿qué? Ahora se lo entendieron, ¿verdad? No es lo mismo bebés y mamás gratis que bebés y mamás gratis. Entonces, 820 acentos faltaban ahí, entonces yo iba leyendo y me hacía cortocircuito, leía. Pero además aprovechen la tecnología, chavos, en este tiempo, chavos. O sea, les pueden corregir mucho. Claro, esto no. Esto puede decir que uno quiere decir bebés y mamás grandes. Porque si un acento cambia el sentido, lo que se dice, además, no te digo, ni pidas perdón, te equivoques. Pasa la revisión, ya tienes un ojo, que no está de más que nos apoyen primero en el foro, luego no. Díganlo en voz alta, yo lo hago. ¿Verdad? Todos lo hacemos. Lo digo en voz alta porque digo, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Abusadas, abusados, esto es importante. Porque además vi que ponías escénico, tu primera diapositiva es escénico sin acento. Y digo, nosotros no nos hemos podido escénico sin acento. Pero durante el resto de las diapositivas sí tenía acento. Y dije, no sí sabe que no acento. Es de poner acentual. Pero luego público, intérprete, conclusión con ese y acento varias. Entonces, si tú no le das, dile a Word y después de Word dile a otra persona, échale un ojo, por favor, échale un ojo. Eso no está mal. Pues no tenemos por qué saberlo. Acuérdense de esa, bebés y mamás. Gracias, sí. No, hay un libro que es un libro del siglo XV en Japón, que es sobre el teatro Nō. Escribió un cuate que se llama Seami, y se llama La Flor, creo. Yo lo tengo. No sé qué tan fácil sea conseguirlo así en el libro. Es un libro que se trata de la presencia, el tema es la presencia escénica. Claro, en el contexto del teatro, ¿no? Pero hay muchas cosas que aparecen ahí, de las que tú estás hablando,
no le van a llamar energía. Obviamente dentro de la cultura japonesa hay muchas cosas que piensan ellos que nosotros casi nunca tomamos en cuenta, como por ejemplo la edad en la que está bailando, como la hora del día, como la temporada del año, esas cosas que ¿no? Y ellos sí, pero yo pienso que igual me parece muy interesante leer. Luego me recuerdo que lo paso. Quizá no para hacer la obra, ya eso lo dijiste, pero para la hora de la sistematización de ir como viendo eso que estás viendo, que estás entendiendo, dialogarlo con alguien más, porque es así específicamente el asunto de la presencia, en relación con esto de la energía, que ellos no lo van a llamar así, pero que sí es lo que nosotros tomamos como energía, ¿no? Quizá le llaman, no sé, no me acuerdo cómo lo dije. Sí, no te sientes. Barba agarró cosas de eso, la anatomía del actor. Sí, es un trabajo, o sea, es un texto serio. Bueno, quiero llegar allá. Al principio cuando me estaba hablando de la energía, me quería apoyar un poco del punto, porque me parecía muy importante, pero como que no pude concluir esa parte. Pero sí investigué un poco y le eché ahí ojo a lo que era gusto, a lo de los japoneses que se utilizan como una parte de la energía, pero como que no lo pude concluir muy bien, no lo pude centrar muy bien y por eso no lo negué, pero sí le eché un ojo a esta parte. Sí, igual lo lees y dejas afuera 20 cosas, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Sí, Yo creo que lo que pasa, yo difiero con lo que te dice Claudia, que podrías haber llegado por otro lado como más rápido, más fácil. Yo creo que no, a lo mejor reflexivamente no. No, creo que pasó por, o sea, creo que te atravesó por el cuerpo. Me tuvo que atravesar por el cuerpo y desde el cuerpo se tuvo que configurar racionalmente, y eso demanda un proceso muy largo, pero eso te da una competencia de comprensión y de puesta en palabra que no tendría si hubieras llegado por otro lado. Y me parece valiosísimo. Y me parece que es un camino también muy largo en términos de su construcción corporal. O sea, creo que lograste ya una comprensión y la posibilidad de convertir en palabra y en reflexión lo que estás observando y lo que estás sintiendo, y lo que estás sintiendo más como espectador, pero que apenas está apuntando como intérprete. Tengo como esa sensación. Y no he visto tu obra, pero en ese trailercito que veo digo, sí, pero falta mucho. ¿Sí me explico? O sea, creo que lo que estás haciendo es realmente una reconfiguración de la noción de presencia escénica, y que para alcanzarla necesitas mucha chamba en términos de la reconstrucción de la propia imagen corporal del intérprete y del hacer narcístico, pues más convencional y más experimentado por todas y todos los que estamos aquí presentes. Creo que vale la pena o que dediques un chorro de tiempo con tus intérpretes, incluso tú misma, para llegar ahí. Y o que también trabajes con cuerpos que tienen ya muy plantada la presencia escénica, muy construida esa presencia escénica para que puedan deconstruir y le entren a esta aventura de veras de la inmovilidad, del descontrol. No es tan fácil lograr descontrol si para empezar no tienes control. ¿Sí me explico? Entonces, yo lo que te quiero invitar es a que no desistas, a que no te conformes. ¿Sí me explico? Porque pudiera parecer y decir, sí, ya está, pero yo veo como que está la puntita del iceberg. Yo no veo que está lo que potencialmente puede estar. Y eso no lo vas a alcanzar en este proceso de titulación, pero por seguro que no. Y está bien. Es un primer paso, un muy importante paso, pero creo que tienes que agarrarte de ahí así como con mucha pasión y muy férreamente y buscar
buscarle y buscarle y buscarle, y creo que tienes que hacerte de al lado de gente muy experimentada. O sea, de verdad, creo que tienes que buscar bailarines muy experimentados y bailarines, pues hasta probablemente muy virtuosos. No me estoy refiriendo a patas de manos, sino a esa capacidad de construirse, de llevarse fuera como de los límites, de los parámetros. Creo que es muy importante. Y también te quería comentar que pues claro que tú no has hecho danza muy bien, pero creo que la danza te puede apoyar mucho en esta investigación que estás haciendo. Entonces yo diría, pues bueno, dale a un taller, a darle. Es muy interesante. Yo no soy experta en danza pero sí he entrado a talleres serios de danza. Es una cosa que le rompe a uno por dentro un montón de estructuras, y creo que tiene textos teóricos, pero a los que es difícil arribar desde una visión pues, occidental como la que tenemos. Entonces hay que entrarle a la talacha de construirlo aquí cultural, pero pues tiene toda la lógica. O sea, el lenguaje yo no lo sé porque no lo conozco, pero lo veo y digo, eso si no lo hacen todo bien, igual. Pero felicidades, me encanta. Debo decir que cuando veo exposiciones como la tuya y todo este proceso reflexivo, aplaudo y agradezco a nuestra licenciatura que da competencias en la reflexión y en la argumentación que les pueden llevar ahí. Y es tarea de todas y de todos que alcancemos el mismo nivel en el desarrollo artístico, que lo alcancen, que no nos conformemos a ver, porque de repente como que apenas ahí vamos y luego nos da miedo, así como no nos da miedo entrar a la práctica artística, así, ¿no? Entonces, pues felicidades. Hay una cosa que aclarar. Me parece que no llegamos a ninguna conclusión ni llegamos a conceptualizar nada. Tú lo hiciste, Reina, o sea, yo solamente ¿qué cosas? El trabajo de conceptualización de y eso es fundamental para la siguiente observación, y es que en el momento en que empiezas a estructurar ciertas preguntas y ciertas premisas dentro de este trabajo, me parece que empiezas a poner en duda los procesos pedagógicos que han acompañado la formación de danza, por lo menos en el país. Y esa es una pregunta bien tremenda y que además es obligatoriamente pertinente de que se esté realizando ese tipo de cuestionamientos. O sea, es fundamental para que finalmente la escena nacional pueda tener sentido nuevamente. Esta es una opinión meramente personal que no vale en ese sentido. Me parece que la escena nacional hace muchos años que debe ser y dejó de ser pertinente justamente porque no hay estas preguntas al momento de chambear, al momento del trabajo, de cómo voy a acercar yo con mis bailarines, cómo voy a trabajar con ellos, si es una romantización del artista o simplemente es un trabajo o si tiene que ver con otras cosas. Pero me parece que esta comprensión dentro de los conceptos dime cuál es precisamente lo que necesitas, rompe completamente los esquemas de las maneras de trabajo más tradicionales que todavía permean en la danza, y creo que eso es algo bien importante. Pero para eso, si necesitas plantarte en eso que acabo de decir, tú y yo no hicimos nada, tú lo hiciste, yo solamente tomé. Si eso que presentaste es tu chamba, tú estás interpretando con tu chamba. ¿Sí? ¿Y por qué no llegaste así desestructurada la primera vez? Porque